Gracias por ser parte de la red y unirte a nuestro canal. Que hayas decidido mirar este video no es casualidad. Hemos estado orando por ti. Nuestras oraciones es que Dios hable a tu vida y a tu corazón. A continuación, el pastor Luis nos compartirá una palabra de aliento para estos tiempos que estamos pasando. No te olvides que Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Dios le bendiga, queridos amigos. En esta ocasión llego a todos ustedes desde mi casa. Estamos todos juntos en esta cuarentena, esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Tantas preguntas, la situación, el escenario mundial y regional va cambiando cada instante, cada hora, cada semana, y la mayoría nos preguntamos, o podemos llegar a preguntarnos, ¿qué hacer en esta crisis? ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza? ¿Qué hacer? Y la respuesta y los comentarios que oímos nos llevan a todos a una conclusión que muchos ya lo han dicho públicamente y yo me uno. Esta situación y esta crisis supera el esfuerzo, la lógica, la ciencia, el conocimiento, y cada uno está haciendo lo que puede y gracias a Dios por eso. Nos lleva a reflexionar, y muchos dicen la crisis y la pandemia será un castigo, será algo inesperado. Otros dicen Dios lo ha permitido y esto ahora está llevando a que el planeta descanse, la familia se reúna, y cuántas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Me llamaba la atención ver lo que está sucediendo a nivel mundial. Se reportan 638.146 casos confirmados en el mundo entero, y bien hace la aclaración la Asociación Panamericana de la Salud, que esto simplemente es lo que se reporta. Y algunos diremos o pensarán, ¿se estará reportando todo? ¿No se estará reportando todo? El caso no es ese, el caso es que los casos confirmados de infectados están subiendo, la cantidad de muertes en el mundo ya ha pasado los 30.000 y son ya 202 naciones afectadas en el mundo entero. Esto no es una situación aislada, es algo que nos compete a todos y nos afecta a todos. Hemos visto presidentes hacer anuncios públicos y decir: yo creo en Dios y creo que debemos buscar a Dios. Yo doy gracias a Dios como ciudadano, como habitante de este planeta, como hijo de Dios, que Dios está tocando los corazones de los líderes que están en autoridad. El presidente de los Estados Unidos lo dijo así, el vicepresidente también. Nos han llevado a la oración, han dicho: si confiamos en Dios vamos a salir de esto. Israel está diciendo: si Dios nos libertó del faraón en Egipto, también pasaremos la pandemia. Está sucediendo en Latinoamérica. El presidente de Paraguay, el presidente de El Salvador y otros tantos presidentes se están uniendo, el de Panamá y otros tantos que en este momento no recuerdo, y están instando a la humanidad y a sus naciones y al mundo entero a unirnos, a confiar en Dios y a buscar a Dios. Es que tenemos que tener fe, tenemos que confiar y tenemos que entender que hay una esperanza, aunque los indicadores y la lógica muestren lo contrario. Los centros
de emergencia, los hospitales están colapsando, la resistencia de los profesionales se está agotando, algunos países están pidiendo ayuda a otros que están menos afectados en el momento para que los profesionales puedan ir de un lugar a otro y sea en una situación de relevo. Alguien me decía esta mañana que uno de mis hijos me lo decía, hablé con una amiga por teléfono, su hermana es una enfermera, está en un lugar trabajando y en ese lugar en el que trabaja descubrieron que hay 60 de los pacientes que están allí afectados y nunca salieron, siempre estuvieron en la cuarentena, son ancianos, es un asilo de ancianos. Y están diciendo cómo fue que llegó el contagio. Miren, cuando las cosas van a suceder, suceden y no, a veces no tienen explicación, no le encontramos explicación. Pero hoy me imagino que usted, como yo y como tantos otros, habrá escuchado de esta información todos los días, por todos los medios, de diferentes maneras. Y llega el momento que uno, de lo único que piensa, lo único que habla es este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué de la América Latina, pastor? 51 naciones están afectadas en la América Latina, 141.550 casos están confirmados, 2.400 pacientes infectados ya han fallecido, y nos afecta a todos. Pero hoy quiero decirte con toda humildad y desde lo profundo de mi corazón y desde aquí, desde la cocina de mi casa, que en medio de cada crisis Dios siempre nos da una esperanza. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el Salmo 40. Del verso 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, dice David, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pues mis pies los puso sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Yo quiero dar gracias a Dios por este salmo, que está en las Escrituras desde hace tanto tiempo. El Salmo, el libro de los cánticos, y en esta ocasión escrito por el rey David. Saben, en las crisis de la vida, usted y yo, ninguno de los seres humanos podemos evitar que las crisis lleguen. Y como no podemos evitar que lleguen, tampoco podemos evitar que nos afecten. Preocupaciones, temores, inseguridad, ansiedad, tantas cosas que la crisis nos causa. ¿Qué es lo que le está causando a usted en su hogar, en su familia? ¿Qué es lo que le está produciendo esta crisis a usted? Vemos las noticias, miramos a nuestro alrededor y hay desocupados, gente sin trabajo. Sí, los gobiernos están haciendo lo que pueden, algunos pueden tomar medidas que aparentemente van a ayudar financieramente un poco más que otros. Todos están haciendo lo que pueden y en medio de esta crisis que afecta a todos, me gustaría que pudiéramos comprender y entender que no siempre la crisis es todo malo en la crisis. A veces en medio de las crisis, o por no decir siempre en medio de las crisis, podemos encontrar beneficios
si estamos alerta. Eso es lo que podemos ver a través de la palabra del Señor. Las crisis nos ayudan a hacer un recuento en nuestra vida, a arreglar aquello que no nos habíamos dado cuenta que necesitaba atención, ¿verdad? Esos puntos débiles que han estado a nuestro alrededor, con nosotros y en nosotros, y por la rutina de la vida quizás no nos dimos cuenta que estaban allí. Si miramos las redes sociales y los medios de comunicación, muchos están diciendo, aunque los templos no están funcionando y las puertas se cerraron por una medida de seguridad y para evitar el contagio, la iglesia no ha dejado de existir. Y hay hombres y mujeres de Dios, ministros en todo el mundo diciendo, recordándonos, la iglesia no son nuestros templos, la iglesia no son nuestros edificios y la infraestructura, la iglesia somos tú y yo. Las iglesias están constituidas de familias, de individuos, de hogares que han abierto su vida y su corazón a confiar y a creer en Dios. Después que Dios produjo en ellos lo que David dijo que le había sucedido. Él dice, pacientemente esperé a Dios. Esta es una de mis debilidades. Yo no sé usted, pero por naturaleza soy impaciente. Por naturaleza tengo la tendencia a resolver el problema, a enfocarnos y a decir, ¿cómo solucionamos esto? Pero cuando llegan estas situaciones en que usted y yo no tenemos control, no tenemos el control. ¿Cuántos padres de familia, cuántas cabezas de hogar, cuántas familias estos los encontró separados? Unos trabajando en un lugar, otros trabajando en otro lugar, unos en un país, otros en otro país, unos en un continente, otros en otro continente. Conozco casos de familias donde los hijos están en otros continentes, son pilotos, son doctores, son profesionales y allí están. Y todo el mundo está preocupado, cosas que están fuera de control. Muchos no tenemos control en la economía. Empresarios no saben si van a poder abrir las puertas mañana. Otros están preocupados porque hay familias que dependen de ellos. Un amigo me decía que esta crisis no dure mucho porque no sé cómo voy a hacer. Hay tantas familias que están dependiendo de mí. Unos decían 30 familias, 50 familias, 200 familias. Esta es una situación que afecta a todos. Aunque es correcto pensar y decir, lo material va y viene. La vida es lo más importante, claro. Pero en este sistema y en este mundo en que vivimos, un poco de todo es necesario. Y dependiendo de su personalidad y su manera de ver la vida y su perspectiva, hay cosas que te van a afectar más. Nos van a afectar más que a otros. Pero David dice, pacientemente esperé en Dios, en Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor. David, cuando hace este cántico, estaba pasando una situación difícil en su vida, una crisis había impactado su vida, como la crisis que todos estamos viviendo en este momento. Pero él pacientemente pudo esperar y confiar en Dios. Ojalá que usted y yo podamos aprender de esta actitud de David, que podamos descansar en Dios, confiar en Dios cuando no, las cosas no se han ido de nuestro control, cuando usted ya no está tan tranquilo sabiendo que va a llegar a fin de mes, que el sueldo va a llegar, que va a poder tener, sino todo lo que todos desean, al menos lo necesario para sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que podamos mirar estas situaciones y descansar en Dios como lo hizo David. David dice, se inclinó a mí el Señor y escuchó mi clamor.
La tendencia natural en medio de la crisis para muchos de nosotros es buscar una solución. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo vamos a ahorrar? Y los gobiernos y las autoridades están preocupados. ¿Por qué? Porque la gente cuando está encerrada, usted vio la cantidad de comentarios y bromas y cosas que expresan nuestra realidad en las redes sociales. Muchos dicen, la gente no sabe qué hacer. Después del primer día, el segundo, el tercero, el quinto, el día 10, el día 15 de esta cuarentena obligatoria. Y es necesario, sí, quedarse en casa salva vidas porque no se sabe en esta situación quién es quién está contagiado, quién no, quién es portador, quién no, cómo es la situación, porque es algo desconocido. Y cuando llegan estas situaciones desconocidas, no me refiero solo a esta pandemia mundial, sino a situaciones, a las crisis en la vida, a lo que uno no sabe, a qué es lo que se va a enfrentar, qué va a pasar, lo que nunca has atravesado y nunca has vivido, pues lo más normal y lo más natural es que nos preocupemos y que sintamos temores y preocupaciones. Pero yo te animo hoy a que confiemos en Dios. Porque lo que hemos entendido que nuestra vida está en las manos del Señor y dependemos del Señor, pues usted podrá ver que algunos tienen más fortaleza que otros. Hay otros que entran en crisis. Desafortunadamente en las noticias salía que algunos profesionales de la salud en algunos lugares del mundo no lograron sobreponerse a la crisis y prefirieron suicidarse. Qué pena, ¿no? Cuando la crisis te supera. Cuando el problema es tan grande que no le encuentras salida y te das cuenta que tus fuerzas se terminan, la solución no es quitarse la vida. La solución es hacer lo que muchos han hecho. Muchos profesionales en Italia y en diferentes lugares del mundo dijeron, yo me consideraba un ateo, pero ahora tengo que reconocer que Dios existe y me rindo a Él. Si Dios no nos ayuda, nosotros no podremos lograrlo. Y lo bueno es que en ese país como en Italia, que está afectando a tanta gente, hay noticias en que no solo todo está crítico y negro, hay una luz detrás al final del túnel. Porque hay pacientes que se están recuperando. David dice en este salmo, oyó mi clamor y me hizo salir de este pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Saben, muchas veces cuando entramos en estas crisis y empezamos a buscar salida y hacerlo con nuestras fuerzas y no nos refugiamos en Dios, la crisis nos supera. Y nos lleva a un pozo de desesperación del que en realidad no hay salida. Yo me incluyo junto a ustedes. Como padre de familia, como ciudadano, como individuo, como pastor de la red cristiana, como empresario, que las familias que dependen de los ingresos de la empresa para tener su salario, para poder subsistir en el día a día, pero especialmente en esta crisis. Llegan y escuchamos cosas de todos lados, gente que se acerca a nuestros supervisores, a nuestros gerentes, a decirle, vamos a tener trabajo mañana. Seguimos, y nuestra respuesta es, seguimos confiando que la misericordia de Dios nos va a seguir alcanzando y vamos a poder tener. Gracias a Dios estamos dentro de los que el gobierno aquí en los Estados Unidos considera como la parte esencial, que a pesar de la crisis y a pesar de evitar el contacto y seguir todas las regulaciones, somos considerados como un servicio esencial.
de limpieza, de desinfección, de trabajo, de reparación, etcétera, 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 en la parte de servicios. Pero le soy sincero, si yo no me refugio en Dios, hay momentos en el día que la realidad también me abruma. Porque como seres humanos es natural que ante la crisis, la situación nos abrume, nos supere, nos preocupe. Pero David prefirió, en lugar de preocuparse, clamar a Dios. ¿Cuál es tu opción hoy? David prefirió, en lugar de desesperarse, confiar que a pesar de su error, a pesar de su humanidad, a pesar de los defectos, a pesar de reconocer sus fallas y sus malas reacciones, ¿cuántos de nosotros hemos reaccionado mal en estos últimos tiempos? ¿Cuántos que deberíamos haber estado más pasivos, más calmos, dando aliento ahora, en algún momento reaccionaste mal? Saben, David decidió refugiarse en Dios y él dijo, Dios inclinó su oído a mí y me escuchó. Y yo hoy vengo a decirte humildemente y a recordarlo a aquellos que lo saben, que tienen años de experiencia en relacionarse con el Señor y conocer a Dios, que volvamos a refugiarnos en Dios. Que hay una esperanza, que no todo está perdido, que hay una salida. Y la salida seguirá siendo siempre Jesús, nuestro Dios. Hay salida en medio de la crisis. Él dijo, me hizo salir de este pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él dijo, mira, me había enterrado esta situación en un barro, en un lodo cenagoso, como una arena movediza de la cual no podía salir. Y el Señor no solo que me sacó, sino que me puso mis pies en un lugar sólido. Me llevó a la roca, a la peña. Me puso sobre la roca y enderezó mis pasos. Es que cuando nos desesperamos y seguimos pensando en que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y no estamos confiando en Dios, comenzamos a desviarnos y empezamos a caminar por donde no tenemos que caminar y a actuar como no tenemos que actuar y a reaccionar como nunca debiéramos reaccionar. David decidió enfocarse en Dios, refugiarse en Dios. Y yo te animo, mi querido amigo, oyente, hermano, a que nos refugiemos en Dios nuevamente. Si ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos pondrá, como dije, en un terreno firme para que podamos desde allí, con firmeza, apoyados en Él, no tropezar. Porque mire, esta es otra gran verdad en medio de la crisis. En la crisis Dios se manifiesta. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestase en él, es que esto sucedió. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite estas situaciones y estas circunstancias. ¿Por qué Dios permite que las crisis en la vida nos afecten de esta manera? Cuando eras un niño y te afectó la crisis de tus padres. Cuando estabas creciendo y tenías los sueños para estudiar y te afectó la crisis económica de tu nación. Cuando estábamos ahora con nuestro plan de diseño de vida y de repente una pandemia global nos afectó a todos y nadie lo esperaba. Hemos escuchado a autoridades, a individuos, a personas simples y hasta presidentes de las naciones más poderosas diciendo, ¿quién iba a imaginar? Y esto fue cuando eran 151 países, cuando escuché al presidente Donald Trump decir que 151 naciones iban a estar afectadas por esta situación. Hoy son más de 200 las naciones. ¿Saben? La razón es muy sencilla. A veces Dios permite estas circunstancias para que en medio de las circunstancias usted y yo podamos reflexionar
como estamos reflexionando ahora, los ejércitos no nos dan seguridad. Las cuentas bancarias, la planificación, el estado económico y la cantidad de propiedades tampoco nos dan seguridad en medio de la crisis, ¿verdad? No nos hacen inmunes. Puede que algunos tengan más recursos que otros, más experiencia que otros, más conocimiento que otros, y en realidad llegamos a la conclusión de que si no aprendemos los unos de los otros, que si no nos ayudamos los unos a los otros, crisis como estas van a terminar devastándonos a todos. Pero el Señor está diciendo y enseñándonos en su palabra que en medio de la crisis hay esperanza, y este es mi mensaje de hoy. Lo que hemos leído en la Escritura es bien claro. Los discípulos estaban tratando, como usted y yo quizás, de encontrarle una razón a esta situación, a esta crisis, que en este caso era este hombre que estaba pasando, y ahora esta es una crisis que nos afecta a todos. ¿Por qué esta crisis? Sin embargo, el Señor les respondió: en medio de esta crisis, Dios quiere glorificarse. Y yo quiero recordarte esta verdad hoy. Quiero recordarte además que Dios no le tiene temor a la crisis. En Mateo 8:24, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, verso 24, dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Él quién? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Yo sé que muchos de ustedes conocen, han enseñado, han escuchado y han predicado este mensaje tantas veces. Pero saber una verdad no es lo mismo que seguir aplicándola a nuestra vida. En medio de las crisis, Dios no tiene temor, Dios no se siente afectado. Los que nos sentimos afectados somos tú y yo. Los que tenemos la tendencia a no descansar en Dios en medio de esta crisis y sentirnos firmes y seguros cuando todo está cambiando y parece desmoronarse o no tener control a nuestro alrededor. Somos nosotros, no Dios. Ante la crisis nos amedrentamos, y esta es una reacción natural de los seres humanos. Esto nos identifica como seres humanos. ¿Te has puesto a reflexionar? Más de uno lo ha hecho. Los artistas, las autoridades, los famosos, la gente que tiene una voz más reconocida que la tuya y que la mía lo ha hecho y ha dicho: esto está sirviendo para que nos demos cuenta que no somos tan grandes como pensábamos, tan fuertes como pensábamos, tan infalibles como pensábamos. Esto nos muestra nuestra debilidad. Y es natural preocuparnos, especialmente en situaciones que no tienen ningún control, que están fuera de nuestro control. Jesús aprovechó el momento de esta crisis para tomar tiempo para descansar en esta tormenta que estaba en el barco donde todos iban. Dios bendiga a aquellos que en medio de estas tormentas han podido y están pudiendo descansar en Dios. Porque cuando otros te vean a ti descansar y confiar, quizás por curiosidad se acerquen a preguntarte: ¿qué es lo que tienes que no te preocupa? Y esto es lo que la humanidad necesita saber. Que no somos más fuertes que los demás, sino que tenemos a alguien que es más fuerte que nosotros en nuestro interior y está dispuesto a guardarnos, cuidarnos, protegernos, no solo a nosotros, sino también a todos ustedes y a todo el que le busque con un corazón sincero. Refúgiate en Dios si no lo has hecho hasta ahora. ¿Saben? Los discípulos estaban tan preocupados en medio de esta tormenta porque el pensamiento más lógico, cuando las olas sobrepasaban el tamaño del barco y caían por encima, es que esto está tan grande y es una tormenta tan grande y una crisis tan grande que va a destruir al barco y a todos los que vamos en él. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es que el Salmo 4, verso 8 dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado.
Qué hermosa promesa. Claro, no se trata de acostarse a dormir y ignorarlo todo y aislarlo todo. No, no es caer en un aislamiento que me lleva a encerrarme en mi habitación, en mi casa, en algún lugar y caer en un pozo depresivo donde yo ignoro lo que está a mi alrededor. No está diciendo esto. Está diciendo, en paz me acostaré y asimismo voy a poder dormir porque tengo esa paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se trata de que confiando en Dios, Dios nos va a dar sabiduría en cómo proceder. Y esa debe ser nuestra oración en este día, la mía y la tuya. Para que aquellos que están con la autoridad de tomar las decisiones en las naciones tengan la sabiduría de tomar la decisión correcta. Que no tomen una decisión desde el temor, desde la inseguridad, desde el miedo que lleva a mejor me aseguro yo primero sin importar los demás. Tan normal en nosotros los seres humanos. Pero hoy necesitamos hombres y mujeres que confíen en Dios. Líderes en el mundo, en las familias, en las congregaciones, en las ciudades, en los países, en las organizaciones que están activas enfrentando esta situación, que le teman a Dios, que confíen en Dios, que busquen el temor de Dios y sean capaces de descansar en Dios, porque cuando podamos descansar en Dios, Dios va a darnos la sabiduría para tomar la decisión correcta. Lo tercero que quiero decirte, y ya estoy terminando, es que en las crisis está este dolor, esta impotencia, esta insatisfacción. La gente que está sufriendo, los profesionales que están impotentes sin saber qué hacer, los gobernantes que no saben qué hacer porque no tienen los recursos para poder atender a toda su población. ¿Y a quién le damos los recursos que tenemos? Los que han perdido a sus seres queridos, los que están enfermos, etcétera, 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 los que perdieron sus trabajos, los que no tienen que comer, los que están allí y no saben cómo van a paliar esta situación. Quiero decirte que este dolor que producen las crisis y las situaciones es temporal. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, en su carta a los romanos, en el capítulo 8, verso 18, él dice estas palabras. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Si los comparamos, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Dios ha prometido un mañana maravilloso. Esta situación es temporal. Miren, hablando de esto, podemos estar usted y yo en dos diferentes grupos. Un grupo de personas ve los problemas como el final de sus vidas. Aquí se terminó todo, de esta no salimos, aquí no hay esperanza más para nadie. Esto se descontroló y ya no hay salida. Pero mis queridos, el dolor, la crisis, la enfermedad, las situaciones en la vida no son para siempre. La pobreza, la aflicción, en las relaciones conyugales, en las relaciones interpersonales, en el matrimonio con los hijos, no son para siempre si ponemos nuestra confianza en Dios. Porque Dios tarde o temprano va a intervenir en tus problemas y en los míos y nos ayudará a seguir adelante y a salir. Esta es una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Que después de toda tormenta, la tormenta pasa y hay un sol que brilla. Que aunque estemos en medio de la tormenta y esté todo nublado y el cielo esté oscuro y cerrado, el sol que da esperanza, que traerá calor, que va a cambiar esa realidad, como Dios, que no se ve muchas veces en medio de la crisis, aunque no lo veamos, está allí. Al terminar la aflicción hay una bendición y esa bendición nos llevará a darle la gloria a Dios. El Salmo 40, verso 17 dice, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda, mi libertador eres tú, oh Señor. Dios mío, no te tardes. En conclusión, la responsabilidad sigue siendo tuya y mía. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Qué palabra de aliento es esta? Pensé que me iba a dar una salida, una palabra de aliento en medio de este callejón sin salida en que me encuentro. Es exactamente lo que quiero compartir contigo y lo que a mí me ha estado ayudando
al meditar en la palabra de Dios. Ojalá que te sea de bendición como lo ha sido para mí. Es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta en medio de la crisis. Porque no solo esta, sino todas las crisis que nos ha tocado a ti y a mí atravesar en nuestra vida son el resultado de decisiones buenas y malas que tomamos en algún momento en nuestra vida. No puedo salir de las deudas, pero no tomamos la decisión correcta cuando nos endeudamos, ¿verdad? No tengo recursos suficientes y ahora me llegó esta crisis y me encontró sin recursos. Pues en algún momento usted y yo tomamos decisiones de utilizar esos recursos o no guardarlos. La decisión siempre es nuestra. Es decir, tú y yo somos los que decidiremos si esta crisis que estamos enfrentando es el final de nuestra vida o una oportunidad para que en medio de la crisis usted y yo podamos ver la mano de Dios intervenir. Hay profesionales en el mundo entero que se consideraban ateos y están diciendo, hoy creo que Dios es real. Unos profesionales en Italia estaban diciendo, llegó un anciano pastor de más de 80 años, enfermo, dio positivo con coronavirus y terminó falleciendo. No lograron salvarlo. Pero él decía, cada día, decían estos profesionales, él se levantaba enfermo y en lugar de nosotros alentarlo, él nos infundía aliento, nos hablaba de la palabra de Dios, nos enseñaba, nos animaba con la palabra de Dios, como yo estoy tratando de hacer ahora. Y este joven profesional de 37 años decía, yo y todos los que estamos en este centro, en este hospital de emergencia, vamos a extrañar al anciano pastor que termina de morir. Pero nos ha dejado algo. He llegado a reconocer que yo creía que Dios no existía, pero tengo que reconocerlo porque lo he podido ver a través de la fe de este hombre. Hoy digo, Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante. Este joven profesional tomó la decisión en medio de la crisis de buscar a Dios y refugiarse en Dios en lugar de, como algunos, tirar la toalla, deprimirse o hasta desafortunadamente quitarse la vida. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Lo primero que debemos hacer, si no lo has hecho hasta ahora, es invitar a Dios, a Jesús, como tu Salvador, a tu vida. Los discípulos fueron a despertar a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe, les faltó la fe, pero Jesús estaba en la barca de ellos. ¿Sabes? Si invitas a Jesús a tu vida, a la barca de tu vida, de tu corazón, si le entregas tu realidad, tu hoy, tu vida entera al Señor, tu crisis, tu problema, tu situación, si te entregas a Él para que puedas clamar a Él y Él te escuche y relacionarte con Él y que el Señor te saque de ese pozo de la desesperación en que puedas encontrarte, de ese lodo cenagoso donde a veces nos vamos hundiendo con la realidad de lo que vamos viviendo, de lo que hemos vivido, de nuestras acciones, de lo que nos hicieron, de lo que entendemos, de lo que no entendemos, que como una arena movediza nos va atrapando y ahogando y no tenemos un lugar firme de donde descansar y reposar. Hoy la oportunidad es tuya de elegir a Jesús. Invítalo a tu vida, porque si Jesús está en tu vida, si Jesús está en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestro hogar, aunque tengamos temor, aunque dudemos, aunque no podamos descansar, aunque por momentos nos falte la fe, podremos ir a buscar ayuda en Él, porque Él está con nosotros. ¿Sabes lo importante que es tener a alguien fuerte de tu lado? Invita a Jesús a tu corazón si no lo has hecho. Vuelve a Cristo, reconcíliate con Él. Santifícate, ayúdate. Busca la ayuda en el Señor. ¿Cuántos profesionales, cuántos individuos, cuántos famosos han sido entrevistados
y le preguntan, ¿pero qué es lo que te llevó a este cambio que dices que te has encontrado con Dios, que has buscado a Dios? Estaban entrevistando a un cantante famoso, y él decía, después de haber llenado uno de los estadios, decía Montaner, más grande en Uruguay, volví a mi hotel vacío. Ese fue mi detonante. Cuando tenía lo que todo el mundo desearía tener: éxito, fama, popularidad, dinero, etcétera, 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 me sentía vacío. Habló con su esposa, dice él. La esposa dice, necesitas a Dios en tu corazón. Tuvo ese encuentro con Dios. Si pudieras hablar con todos y cada uno de nosotros, los que un día le dijimos, Señor, no puedo más, te entrego mi vida, ven a mi corazón, yo quiero invitarte hoy a que invites a Jesús a tu vida. Hablando como tú y yo estamos hablando, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que me equivoco, que he tratado y no puedo. Dile, reconozco que he buscado, he luchado, he hecho las cosas a mi manera, pero sigo tropezando con la misma piedra, no resultan. Dile, Señor, te pido perdón. Reconoce que necesitas de Dios. Señor, te entrego mi vida. Dile, Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero conocerte, quiero aprender a relacionarme contigo, a conocerte desde hoy en adelante. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, para que seas mi Señor y mi Salvador. Déjame orar por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que te han invitado a sus corazones, te están entregando sus vidas, se están reconciliando contigo. Ayúdales, bendíceles, Señor. Ilumina sus vidas. Abre sus entendimientos para salvación y vida eterna. Te pido por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Te invitamos que lo sigas compartiendo con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, porque cuando Dios habla, no hay nadie que pueda callar su voz. Estamos en un tiempo difícil y para Dios todo es posible. Seguinos en nuestro canal, Red Cristiana, desde aquí, desde los Estados Unidos.